Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Beatriz Elena Berrío. Soy estudiante del doctorado Ciencias de la Educación. Sean todos bienvenidos a mi podcast, a este espacio de reflexión y comprensión crítica alrededor del tema de la política educativa, asumiendo una visión desde la filosofía, la educación y una parte muy importante que es el grupo social. Valga decir que alrededor de mi experiencia como docente y estudiante es importante abordar el tema de las políticas públicas que tienen que ver con la educación. Esto busca una apropiación y actualización de la normativa que rige mi quehacer cotidiano. Entiendo pues que ellas forman parte importante del proyecto social que se construye desde la experiencia educativa, enseñanza-aprendizaje. Es importante destacar que las políticas públicas pues no son un decreto ni leyes, sino que se trata bien, como lo expresa Wilson 2018, un conjunto de acciones y decisiones que se toman desde el Estado con el fin de transformar o modificar cualquier situación determinada en busca pues, de una excelencia. Por tanto, este planteamiento tiene que ser como un punto de partida para tomar conciencia de la importancia que el Estado le da pues, a la educación, en tanto que se toman todas las medidas para garantizar los derechos y constantemente para trabajar en cerrar brechas y garantizar un futuro mejor. Este énfasis en la acción socialmente orientada nos lleva a pensar que la educación no es solo uno de los escenarios privilegiados donde el Estado interviene para garantizar pues, derechos o cerrar estas brechas. Ahora bien, si retomo el pensamiento político de Platón, este pensador sostiene en su planteamiento que el Estado es ante todo una institución educativa que se dedica a formar ciudadanos justos y racionales. Esta idea da mayor validez a su planteamiento de que la educación tiene como principal propósito conducir al individuo a la verdad y a la conformación del bien común. Esta experiencia de retomar los planteamientos de Platón me recuerda que toda política educativa tiene un fundamento moral y filosófico. Por este motivo, comprender y reflexionar sobre la política pública educativa implica reconocer la importancia de los fines desde la ética que dan origen pues, a estas decisiones claras que lo consolidan. A partir de lo anteriormente enunciado o planteado, yo me dispongo a compartir con ustedes la comprensión desde el pensamiento de Platón y la lectura de Wilson 2018, de la importancia de las políticas públicas, su razón de ser y el papel que juega en la construcción de la sociedad en busca pues, de un bien común. Quiero comenzar reflexionando acerca de la educación como objetivo del Estado y qué piensa Platón al respecto. Para Platón, él considera como que el Estado es una organización desde lo moral, cuya finalidad es la justicia. En su obra La República, él hace este planteamiento: la verdadera educación es la que conduce a la verdad y el bien para todos. Esto nos lleva a pensar que la función de la política va ligada a la educación. No deja claro que para la educación no se trate de un proceso que solo es técnico y que pues está compuesto de herramientas y recursos o que se juegan para aportar conocimientos. Se trata más bien de un acto en el cual se integran muchos elementos en busca de una formación integral del individuo que se prepara para ser parte activa y digna de una sociedad en constante evolución. Todo esto puede relacionar finalmente con el prisionero del mito de la caverna, que se libera de las sombras para alcanzar la luz del conocimiento. De la misma manera, pues Platón afirma que el Estado es una institución educativa, dejando ver que su idea es al combinarse en una sola ruta la política y la política pública educativa, surgen espacios como el proyecto de sociedad, pues este define y quién para qué debe ser educado, pero ante todo con qué valores se va a formar al individuo que garantice una sociedad íntegra. Según Platón, la organización del pueblo y la formación integral de los ciudadanos son elementos que deben permanecer unidos. Por este motivo, su propuesta de gobierno se da siempre que los gobernantes sean filósofos,
lo que quiere decir que sean capaces de distinguir entre la verdad y la justicia. Ahora bien, reflexionando sobre las políticas públicas como respuesta del Estado a problemas sociales, dejando pues atrás el punto de vista filosófico, la posición de la literatura contemporánea sobre las políticas públicas, hace énfasis en su carácter operativo Wilson 2018. Él considera las políticas públicas como el curso de acción y decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada. Pues teniendo en cuenta desde esta figura, las políticas educativas son las respuestas de manera concreta a las necesidades que emerge de la sociedad, como son coberturas, la calidad educativa, tener en cuenta la deserción, la inequidad, la capacitación docente. Autores como Slack o Donnell consideran que la política pública educativa es un conjunto de acciones u omisiones que expresan la intervención del Estado sobre una problemática social. Esto significa que también la ausencia de decisiones educativas o su aplazamiento se convierte también en una política y tiene efectos directos también sobre el pueblo. Un ejemplo de ello es no invertir en formación docente o en una actualización del currículo. Va a afectar el derecho a la educación y tanto como una ley mal diseñada. De la misma manera, Subirats, 1989, completa este enfoque al afirmar que la política pública educativa es un conjunto de normas y programas que tienen un gobierno en un campo concreto. Desde este punto educativo, esto integra las leyes generales de educación y hasta los programas de gratuidad, de inclusión, todo lo cual lleva a reflejar la atención a las prioridades y un compromiso político y social. De manera que, por lo anterior, les puedo decir que la política pública en materia educativa no se va a limitar a la regulación de instituciones y procesos educativos, sino que garantiza que los ciudadanos desarrollen competencias críticas, éticas y sociales que son necesarias para su participación democrática. Finalmente, es importante también hablar de la relación entre ciudadanía, participación y políticas educativas. Torres, citado por Wilson 2018, expresa que las políticas públicas reflejan los ideales y anhelos de la sociedad. Su enunciación, ejecución y valoración incluye también actores diversos. Está la familia, los docentes, estudiantes, sindicatos directivos. La educación es un fenómeno intrínsecamente social y por ello su política pública debe incorporar mecanismos de diálogo y control social. Incluso Aguilar Villanueva, uno de los referentes latinoamericanos, enfatiza que las políticas públicas deben incorporar la participación y responsabilidad de la ciudadanía. No solo recibe los efectos de las políticas, sino que contribuye también a definirlas. A la luz de esta visión, toda política pública en materia educativa se concibe como un espacio donde el Estado y el pueblo negocian significados y se plantean qué tipo de educación necesita la nación y qué considera calidad educativa, a quiénes beneficia o perjudica una reforma, qué habilidades deben desarrollar los estudiantes, qué papel juega el docente. Entonces ahí tenemos varios interrogantes y planteamientos que responder. Bueno, en conclusión, a manera de esta conclusión, les quiero afirmar que la política pública educativa es una construcción muy compleja que se articula entre los deberes del Estado, demandas de la sociedad e ideales en materia formativa. Siguiendo a Wilson 2018, estas políticas se constituyen en una respuesta por parte del Estado a intereses, contextos y problemáticas de la sociedad. Por tanto, pues buscan el bien común de todo su propio campo de acción. Como docente y estudiante del doctorado en educación, esta reflexión adquiere un sentido profundamente personal y profesional. Comprender la política pública educativa no es solo pues un ejercicio teórico, sino una responsabilidad ética. En mi práctica docente, estas ideas me permiten analizar críticamente cómo las decisiones del Estado afectan las condiciones de enseñanza, los recursos disponibles, mi formación doctoral. Me corresponde estudiar, cuestionar y proponer alternativas que contribuyan a mejorar la política educativa, articulando teoría, investigación y práctica.
Así, la política pública educativa deja de ser un documento lejano para convertirse en un objeto de reflexión constante y un marco que orienta mis acciones como formador y como investigador. Desde esta doble identidad entiendo que cada política expresa no solo un mandato institucional, sino también una visión del país y del ser humano. Y es allí donde mi rol cobra sentido, aportar desde la academia, desde el aula a estas políticas que cada vez estén como más alineadas con el bien común. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Recuerden esta reflexión y construir tejido social en torno a nuestra sociedad. Muchísimas gracias.